Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola familia. Comenzamos el capítulo número 15 del lunes 27 de agosto del 2018 del podcast de Aprendo Fotografía Online. ¿Con quién? Conmigo, con Miguel Núñez. Te contaré acerca de un tema que es muy importante. Ya que la semana pasada te conté otras maneras de enfocar de forma manual, en este episodio te cuento algo que es muy necesario saber para realizar, por ejemplo, fotografía de paisajes o fotografía nocturna. Esta es la llamada distancia hiperfocal. Esta forma de enfoque es muy práctica y te ahorrará un montón de problemas a la hora de enfocar. Pero antes, clubdefotografiaonline.com, donde tendrás acceso a material exclusivo y otros beneficios. Suscríbete como socio premium en el Club de Fotografía Online y aprenderás más fotografía. Y también tenemos el curso de iniciación a la fotografía en línea. Lo puedes encontrar en mi web en www.miguelnunesfotografia.com en la pestaña Escuela Online. Te dejaré los enlaces en la descripción del capítulo. Ahora vamos con el tema de hoy. Un elemento importante de la fotografía de paisajes es garantizar que todos los elementos clave de tu composición sean nítidos. A menudo esto puede incluir objetos en primer plano que están a un par de metros de tu cámara, así como elementos de fondo que pueden estar a kilómetros de distancia, o las estrellas, por ejemplo, que están a años luz. Por lo tanto, para lograr esto, debes asegurarte que tu profundidad de campo sea lo suficientemente grande como para mostrar todo lo que te interese, es decir, para que todo esté enfocado. Cuando te enfocas en un punto individual dentro de tu paisaje, de hecho estás creando un plano de enfoque que se encuentra paralelo al sensor. Todo delante y detrás de ese plano no está enfocado, técnicamente. Sin embargo, hay una región dentro de la cual los objetos se mostrarán aceptablemente definidos. Eso es profundidad de campo. Recuerda que vamos a ver en unos podcasts más adelante qué es lo que es profundidad de campo, valga la redundancia, en profundidad. Por ejemplo, te voy a dejar colgada una imagen en Instagram en las historias destacadas del podcast donde la cámara se ha enfocado en una roca. Por lo tanto, el plano de enfoque se encuentra paralelo al sensor a través de esa roca y los límites de nitidez aceptable que forman los límites de la profundidad de campo se encuentran delante y detrás de ese plano. Cuando veas la imagen en el Instagram te quedará mucho más claro. En ese caso, la profundidad de campo no es suficiente para capturar todos los árboles dentro del rango de nitidez aceptable, es decir, aparecerán desenfocados. Sin embargo, la profundidad de campo puede manipularse fácilmente para extenderse tanto como se desee, ya que está controlada por una serie de factores que debes saber. Estos son la distancia focal, es decir, el zoom que utilizas, la apertura del diafragma elegido para tomar la fotografía y la distancia donde vas a enfocar, al sujeto o el lugar que vas a enfocar. La distancia focal o el zoom de nuestro lente, lo que te puedo comentar es que una distancia focal corta, es decir, un gran angular, te dará una mayor profundidad de campo que una distancia focal larga, es decir, un teleobjetivo. Con respecto a la apertura, probablemente es el factor más obvio en el control de la profundidad de campo. Una apertura más estrecha, es decir, un número f más grande, te dará una mayor profundidad de campo y viceversa. Y lo otro es la distancia al punto donde se va a enfocar. En combinación con una distancia focal, es decir, al zoom que estemos utilizando, y una apertura determinada, decidir dónde colocar ese plano de enfoque afectará la profundidad de campo resultante. La profundidad de campo aumenta a medida que aumentas la distancia al punto donde enfocarás. Por lo tanto, una vez que se ha elegido una distancia focal, generalmente es la combinación de la apertura seleccionada y la distancia al punto focal que controla la profundidad de campo. Todo esto te lo cuento como un poquito de introducción a lo que es la distancia hiperfocal. Recuerda que cualquier consulta me puedes escribir a contacto@miguelnunesfotografia.com o visitar mi página web en www.miguelnunesfotografia.com y recuerda, como siempre, suscribirte al podcast para que cada semana no te lo pierdas. También sígueme en Instagram en @miguelnunes_fotografía para que veas las fotografías que están relacionadas con el podcast. Ahora sí, la temida o por algunos los más nobles desconocida distancia hiperfocal. Una forma de garantizar que todo lo que aparece en tu fotografía esté enfocado
es garantizar que la profundidad de campo se extienda desde el primer plano, o sea, lo que tienes más cerca, hasta el infinito. Para hacer esto debes enfocar a la distancia hiperfocal. Y es para una distancia focal dada, es decir, para un zoom dado y una apertura del diafragma dado también. Habrá una distancia donde establecer, es decir, donde enfocar, que resultará en que toda la escena se encuentre dentro de la profundidad de campo, es decir, que todo esté enfocado. El cálculo para determinar la distancia hiperfocal no es fácil, no es trivial, por lo que hay numerosos sitios o aplicaciones para ayudarte cuando quieras calcular la hiperfocal. Sin embargo, con una aplicación frecuente de usar la hiperfocal, no tardarás en obtener una precisión de dónde establecer tu punto de enfoque para una apertura dada en las distancias focales utilizadas comúnmente. Pero ahora, ¿cómo procedemos? ¿Cómo lo hacemos esto? Lo primero, obviamente, es descargar una aplicación para el cálculo de la hiperfocal para tu móvil. Recuerda que te dejaré los enlaces a las aplicaciones en la descripción del capítulo. Te voy a dejar dos. Una es Hiperfocal Pro, que es gratis, y la otra es Photopills, que es de pago. En este caso, utilizaremos Hiperfocal Pro para Android, ya que, como te mencionaba, es gratuita. Lo primero que seleccionaremos en nuestra cámara, en este caso, es la Canon T5. Es lo primero que vamos a seleccionar, nuestra cámara. Y la buscaré en la aplicación. Colocaré mi cámara T5. Antes que todo eso, tú ya tienes que tener tu cámara y lo que vas a fotografiar para saber dónde enfocar. El paso 2. Pondrás tu distancia focal en la aplicación que has elegido para el encuadre y tu composición, es decir, para lo que voy a fotografiar. En este caso ocuparé una distancia focal de 18 milímetros. ¿Por qué? Porque es muy común tener un lente de 18 milímetros. El paso 3. Coloco en la aplicación la apertura que he seleccionado para esa fotografía, donde tengo una exposición correcta. Por ejemplo, para un paisaje de día, un f8 yo creo que está bien. Si quiero fotografiar estrellas, también podría ser. Y si utilizamos el lente del kit, podríamos utilizar un f3.5. Pero para el ejemplo vamos a utilizar un f8 y un poquito más adelante te voy a explicar cómo funciona con un f3.5. Y en la aplicación abajo me dice Hyperfocal Distance, 2.28 metros. Es decir, a esta distancia está mi distancia hiperfocal. Ten claro que es una distancia. No es un punto o sujeto específico. La cámara no sabe lo que estás fotografiando, así que es una distancia desde tu cámara hacia cualquier punto. Aunque tu fotografía esté en una posición totalmente distinta, lo importante es que enfoques en automático a esa distancia, 2.28 metros. Te doy un ejemplo. Quieres fotografiar un paisaje, pero estás justo en el borde de un acantilado y tienes algo en primer plano. ¿Dónde podrías enfocar? Claramente, te puedes dar vuelta y enfocar lo que sea, cualquier sujeto, pero que esté más allá de los 2.28 metros. Y después darte la vuelta nuevamente para tomar la foto hacia el acantilado y tener tu primer plano enfocado, así como el acantilado, las nubes y los cerros que se vean detrás. También una cosa importante es decirte que la teoría dice, la teoría de la distancia hiperfocal, dice que desde la mitad de la distancia hiperfocal, ¿no es cierto? La distancia hiperfocal en este ejemplo son 2,28 metros. Desde la mitad, o sea, desde 1,14 m hasta el infinito, estará todo enfocado. Entonces, enfocamos a los 2.28 metros, pero desde los 1.14 metros hasta el infinito, tendrás todo en foco. Lo que estamos haciendo, se puede decir, es maximizar nuestra profundidad de campo. Y el paso 4. Para que no pierdas ese enfoque a la distancia hiperfocal y mantengas todo nítido cuando quieras fotografiar, una vez que hayas enfocado en automático y tengas confirmación de enfoque con el clásico pip pip que hace la cámara o viendo el punto verde fijo dentro del visor de tu cámara, debes pasar el enfoque de tu objetivo a manual o de la cámara en algunos casos, también se puede utilizar. ¿Cómo te puedes cerciorar de esto, si es que está en manual o no? Es apretando el botón para disparar. Si tu cámara trata nuevamente de enfocar, es porque está aún en enfoque automático. Si la cámara toma la fotografía, es porque el enfoque está en manual.
Por ejemplo, si quisiéramos sacar estrellas, Vía Láctea o una foto nocturna, tomaremos el mismo ejemplo, es decir, la misma cámara, la T6, la misma distancia focal, 18 milímetros, pero como te comenté anteriormente, con una apertura mayor. En vez de un f8, ahora utilizaremos un f3.5. Ingreso ese 3.5, lo selecciono en la aplicación en Hiperfocal Pro. Recuerda que te voy a dejar la imagen colgada en el Instagram. Pero ahora mi distancia hiperfocal cambió. Es de 5.1 metros. Entonces, ¿cómo procedo? Como te mencioné anteriormente, pero ahora en vez de enfocar en automático a 2.28 metros, enfoco una distancia de 5.1 metros. Te estarás preguntando, ¿pero tengo que andar con un flexómetro? ¿Con una regla? No, para nada. Debes saber que un paso largo de una persona promedio es 1 metro, ¿cierto? Entonces, en el primer caso debes dar 2 pasos y un paso corto para pasar los 2.28 metros. Y en el segundo caso, 5 pasos y un paso corto, asegurándote que estés un poco más allá de los 5.10 metros, que es tu distancia hiperfocal. Con esto terminamos el podcast del día de hoy. Si te gustó, déjame un comentario o una reseña y valora el podcast en la plataforma que los estés escuchando, ya que te lo agradezco mucho con todos los comentarios y valoraciones que tenemos. Y no olvides suscribirte como socio premium, que pronto comenzaremos el siglo de cómo vender tus fotografías en internet, es decir, en los microstock exclusivos para socios premium del club de fotografía online.com. Así es que, estimado auditor, muchas gracias por escucharme. Un fuerte abrazo, buenas luces, no dejes de hacer fotografías y nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast. ¡Adiós!